aceptáis obedecer, los bienes de la tierra comeréis. Isaías, capítulo 1, versículo 16. Yo, prosiguió, impuro, muy compungido por estas palabras y llorando en el fondo de mi corazón, he dicho a Dios: oh Dios, que has venido al mundo a salvar a los pecadores y que has prometido por las palabras del profeta lo que se acaba de leer, cúmplelo en mí, que soy un indigno pecador. Te prometo ahora y te doy mi palabra y proclamo desde el fondo de mi corazón que en adelante no cometeré más esa falta. Renuncio a toda iniquidad y te serviré en lo sucesivo con una conciencia pura. Por tanto, Señor, hoy y en esta hora, recíbeme a mí, que hago penitencia. Te evoco y renuncio a todo pecado. Con esta promesa, dijo, he salido de la iglesia, resuelto a no hacer nada malo en presencia del Señor. Al oír esto, todos gritaron a plena voz: cuán numerosas tus obras, oh Yahvé, todas las has hecho con sabiduría. Salmo 104. Así pues, los cristianos conocen por las sagradas escrituras y las revelaciones divinas cuán grande es la bondad de Dios para con aquellos que acuden piadosamente a Él y limpian por la penitencia sus culpas anteriores. Pues no solamente no son obligados a expiar sus antiguos pecados, sino que además obtienen los bienes prometidos. No desesperemos, pues, nuestra salvación, pues si Dios ha prometido por el profeta Isaías que los que se han dejado arrastrar por el pecado serán lavados de nuevo y se tornarán blancos como la lana y la nieve, y serán llenos de los bienes celestiales que están en la celestial Jerusalén, también ha prometido con juramento por el profeta Ezequiel: soy un Dios vivo, dice el Señor. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del malvado? Oráculo de Yahvé, y no más bien en que se convierta de su conducta y viva. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Un día Zacarías vino a ver al abad Silvano, y lo encontró en éxtasis, con las manos levantadas al cielo. Al ver esto, cerró la puerta y se fue. Volvió al mediodía, y luego hacia las 3 de la tarde, y lo encontró de la misma manera. Hacia las 4 llamó a la puerta, entró y encontró al abad Silvano descansando, y le dijo: Padre, ¿qué te ha sucedido hoy? Y él le contestó: Hijo mío, estoy muy cansado. Pero Zacarías se echó a sus pies diciendo: No te dejaré hasta que me hayas dicho lo que has visto. El anciano respondió: He sido llevado al cielo y he visto la gloria de Dios, y he estado allí hasta ahora, en que me han devuelto a la tierra. Decía Santa Sinclética: escrito está: sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas, para que conozcamos sabiamente los lazos del demonio. La Escritura nos manda a hacernos prudentes, para que no ignoremos los ataques y las malas artes del enemigo. La sencillez de la paloma, por el contrario, indica la humildad y la pureza que debe presidir nuestra vida. Decía un padre: un día los ancianos se habían reunido en asamblea y hablaban de cosas de edificación. Entre ellos estaba un vidente que vio a los ángeles aplaudiendo a los hermanos. Pero cuando la conversación degeneró en profana, los ángeles se alejaban y unos puercos malolientes se revolcaban entre ellos y los manchaban. Cuando de nuevo hablaban cosas edificantes, los ángeles volvían y les felicitaban. Un anciano dijo: escrito está: por los 3 crímenes de Tiro pasaré y por los 4 seré inflexible. Amós, capítulo 1, versículo 9. Los 3 primeros son pensar mal, consentir en ello y hablar de ello. El cuarto es obrar. En esto no se detiene la cólera de Dios. Se contaba de un venerable anciano de Sitia
que cada vez que los hermanos construían una celda, iba alegremente con ellos, ponía los cimientos y no se marchaba hasta que estuviese terminado del todo. Pero un día en que salía para construir una celda, parecía muy triste. Los hermanos le preguntaron: ¿por qué estás triste y afligido, padre? Y él les contestó: hijos míos, porque este lugar va a ser devastado. He visto que el fuego se encendía en Sitia. Los hermanos tomaron palmas para apagarlo y a fuerza de golpes de palma consiguieron apagarlo. De nuevo se incendió y otra vez los hermanos apagaron golpeándolo con sus palmas. Se incendió por tercera vez y se extendió por toda Sitia, y esta vez ya no se pudo apagar. Por eso estoy triste y afligido. Dijo un anciano: está escrito: florece el justo como la palmera. Salmo 91, capítulo 13. Este texto significa que el fruto de las buenas obras es elevado, recto y dulce. La médula de la palmera es blanca e indivisa y es el principio de toda su actividad. Lo mismo ocurre con el justo. Su alma es sencilla y mirando tan solo a Dios. Es blanca, pues está iluminada por la fe, y es el principio de toda la actividad y está rodeada de púas que constituyen una fortaleza contra el diablo. Decía un anciano: la tsunamita recibió a Eliseo porque no tenía trato con ningún hombre. La tsunamita es una figura del alma y Eliseo del Espíritu Santo. Cuando el alma se aparta de la confusión y perturbaciones del mundo, viene a ella el Espíritu Santo y entonces puede engendrar, aunque sea estéril. Un padre dijo: los ojos de los puercos, por una disposición natural, están vueltos necesariamente hacia la tierra, sin que puedan mirar al cielo. Lo mismo sucede con el alma, de lo que es atraído por la dulzura de los placeres. Una vez que cae en el fango de la lujuria, difícilmente puede mirar a Dios o gustar de las cosas divinas. Un anciano muy notable entre los videntes afirmaba: la fuerza de arriba que he visto bajar sobre el bautizado, la he visto bajar también sobre el hábito del monje en el momento de su consagración a Dios. Un anciano al que se había concedido la gracia de ser vidente decía: he visto a un hermano en un monasterio que estaba en su celda meditando. Llegó el demonio y se quedó en la puerta de la celda, y mientras el hermano meditaba no consiguió entrar, pero cuando dejó de hacerlo, entró el demonio. Un anciano decía que había pedido a Dios que le mostrase los demonios, pero le fue revelado: no necesitas verlo. El anciano insistía: Señor, tú me puedes proteger con tu gracia. Dios le abrió los ojos y vio a los demonios que rodeaban al hombre como abejas, rechinando sus dientes contra él, pero los ángeles de Dios les reprendían ásperamente. Contó un anciano que tenía 2 hermanos vecinos, el uno extranjero y el otro de la región. El extranjero era un poco negligente y el otro era muy fervoroso. Murió el extranjero y el anciano, su vecino, que era vidente, vio una gran multitud de ángeles que venían a buscar su alma, y cuando llegó a la puerta del cielo se le hizo un pequeño juicio, y llegó una voz de arriba que decía: es cierto que fue un poco negligente, pero abridle la puerta por haber vivido lejos de su país. Luego murió el nativo y vino a acompañarle toda su familia. El anciano se extrañó de que no viniesen los ángeles a recoger su alma y postrándose en la presencia de Dios dijo: aquel extranjero mereció tanta gloria a pesar de ser tan negligente, y a éste, a pesar de su fervor, no ha merecido nada semejante. Y una voz le respondió: este hermano era muy observante, ha abierto los ojos antes de morir y ha visto llorar a todos sus parientes, y se ha consolado con ello. Aquel extranjero
fue un poco negligente, pero no ha visto a ninguno de los suyos junto a él, y se echó a llorar, y Dios quiso ser su consolador. Uno de los padres contó que un ermitaño vivía en el desierto de Nilópolis, y le servía a un laico muy fiel. En la ciudad vivía también un hombre rico, pero poco piadoso. Murió el rico, y toda la ciudad, con el obispo a la cabeza, le acompañó al cementerio llevando lámparas. Salió de la ciudad el servidor del eremita para llevarle, como de costumbre, sus panes, y lo encontró devorado por una fiera. Entonces se echó en tierra en la presencia de Dios y dijo: «No me levantaré de aquí hasta que el Señor no me explique por qué aquel impío ha tenido todo ese acompañamiento en su entierro y en cambio este anacoreta que ha servido a Dios noche y día ha terminado de esta manera». Y un ángel del Señor bajó a decirle: «Este impío ha hecho algunas cosas buenas y ha recibido su recompensa en este mundo, para no tener ningún descanso en el otro. En cambio, el ermitaño, aunque faltas, al fin y al cabo, era un hombre y lo ha pagado aquí para que sea hallado puro delante de Dios». Y consolado con estas palabras se levantó glorificando a Dios por sus juicios, que siempre son justos. Los santos padres de Scythia profetizaron sobre la última generación. ¿Qué hemos hecho nosotros? Uno de los más eminentes entre ellos, llamado Squirión, respondió: «Nosotros hemos guardado los mandamientos de Dios». «¿Y qué harán?», le preguntaron, «los que vengan después de nosotros». Y dijo: «Realizarán la mitad de nuestro trabajo». Y le volvieron a preguntar: «¿Qué harán los que vengan detrás de esto?». A lo cual respondió: «La generación venidera no hará ninguna buena obra. Veo sus tentaciones, y los que las superen serán mejores que nosotros y que nuestros padres». Uno de los ancianos contó esta historia. Una virgen de avanzada edad había adelantado mucho en el temor de Dios. Yo le pregunté sobre los motivos de su conversión, y ella llorando me dijo: «Siendo todavía niña, padre venerable, tenía un padre virtuoso y de carácter amable, pero muy débil y enfermo físicamente. Tenía que cuidarse mucho, y por eso sus convecinos apenas le veían. Cuando por casualidad estaba sano, llevaba a casa los frutos de su cosecha, pero la mayoría del tiempo la enfermedad le retenía en el lecho. Y como hablaba muy poco, los que no le conocían le creían mudo. Por el contrario, mi madre era muy curiosa y la más infame de todas las mujeres de esta región. Esparcía por todas partes su charlatanería, de tal modo que se hubiera creído que todo su cuerpo era lengua. Era fuente continua de disputas para mucha gente y se emborrachaba con hombres disolutos. Gastaba todo lo que había en casa como una pésima meretriz, hasta el punto de que no nos hubiera bastado una fortuna colosal, ya que mi padre le había confiado la administración de la casa. Degradaba su cuerpo con toda clase de vergüenzas y pocos habitantes del pueblo habían podido escapar de su pasión. Jamás tuvo la menor enfermedad y nunca tuvo la menor molestia o el más pequeño dolor, desde que nació hasta el día de su muerte, conservando su cuerpo sano y hermoso. Murió mi padre, agotado por una larga enfermedad. Enseguida el cielo se cubrió de lluvia y el trueno y los relámpagos turbaron la atmósfera. La lluvia, que no dejó de caer ni de día ni de noche, nos obligó a dejar el cadáver 3 días sobre el lecho sin poderle dar sepultura. Los habitantes del pueblo movían la cabeza admirándose de que su maldad hubiera sido ignorada de todos, y decían que era un enemigo de Dios, pues ni la tierra quiere recibir su cuerpo. Sin embargo, para que su cuerpo descompuesto no impidiese el acceso a la casa, lo enterraron como pudieron bajo la lluvia
y la amenaza de tempestad. Después de estos acontecimientos, mi madre se relajó todavía más y abusó de los placeres sensuales con la mayor desvergüenza. Transformó nuestra casa en un prostíbulo y vivió en la lujuria y los placeres. Siendo yo todavía muy niña y estando sin dinero, murió mi madre, a lo que a mí me parece sin ningún temor, y tuvo unos funerales magníficos, y hasta el sol se quiso sumar al cortejo. Después de la muerte de mi madre, ya no era una niña y me turbaban los deseos y excitaciones sensuales. Un día al atardecer, como suele ocurrir, me puse a considerar el género de vida que debía elegir. ¿Imitaría a mi padre, que había vivido con modestia, mansedumbre y sobriedad? Pero enseguida me venía el pensamiento de que no había conseguido nada bueno y que toda su vida se había consumido en la desgracia y en las enfermedades, y que al llegar al final de su vida ni la tierra había querido darle sepultura. Si esta vida de perfección junto a Dios era buena, ¿por qué mi padre, que la había elegido, había tenido que sufrir tanto? Y pensaba que era mejor vivir como mi madre, abandonarse a los deleites, a la lujuria y a los placeres sensuales. Ella no dejó escapar ninguna infamia y murió después de haber pasado toda una vida de embriaguez sin mal ni dolor alguno. Así pues debía vivir como mi madre. Vale más fiarse de sus propios ojos y atenerse a la evidencia y no desaprovechar ningún placer. Y satisfecha, pobre de mí, de haber acertado al orientar mi vida, cayó la noche y me dormí enseguida. Y se me presentó un individuo de gran estatura y de horrible aspecto, que me atemorizó con su mirada. Con ojos llenos de cólera y con una voz áspera me ordenó: dime los pensamientos de tu corazón. Su vista y su actitud me hacían temblar, y no me atreví a mirarle. Con una voz todavía más fuerte me mandó confesar a mis preferencias. Yo, pulverizada por el terror, había olvidado todos mis pensamientos y decía que no sabía nada, pero él, a pesar de mi negativa, me recordó todo lo que había rumiado en el fondo de mi corazón. Yo estaba confundida y me puse a rezar y le suplicaba que me perdonase contándole lo que había dado lugar a tales pensamientos. Él me dijo: ven a ver a tu padre y a tu madre, luego elegirás el género de vida que quieras, y me arrastró llevándome de la mano. Me condujo a una llanura inmensa en la que había gran número de huertos, y en ellos una gran variedad de árboles con frutos de todas clases. Todo era allí muy hermoso, más de lo que se puede decir. Mi padre vino a mi encuentro y me abrazó y me llamó hija. Yo le rodeé con mis brazos y le pedí quedarme con él. No puedes quedarte aquí, me dijo, pero si quieres seguir mi ejemplo, volverás dentro de poco tiempo. Yo insistía en quedarme, pero mi guía me tomó de nuevo de la mano y me dijo: ven, voy a enseñarte a tu madre que arde en el fuego para que aprendas lo que tienes que apartar de tu vida. Me encontré de pronto en una casa sombría y sin luz, llena de ruidos y de agitación. Mi guía me mostró un horno ardiente lleno de pez en ebullición. Sobre el horno se inclinaban unos seres de aspecto terrible. Miré al fondo y vi a mi madre hundida hasta el cuello en el horno, ardiendo, rechinando sus dientes, rodeada de gusanos hediondos. Al verme lanzó un alarido: hija mía, sufro estos tormentos por mis propias acciones. Consideré locura todo lo que significaba austeridad, y no esperaba ser torturada por mis fornicaciones y adulterios. No creía que la embriaguez y la lujuria estaban castigadas, y ahora, a cambio de un poco de placer, estoy en este infierno sufriendo estas terribles penas. Tanto sufrimiento por tan poco placer.
¿Ves lo que me ha sucedido por haber despreciado a Dios? Me ha alcanzado toda clase de males. Hija mía, este es el momento de ayudarme, de acordarte de que te he criado. Si has recibido de mí algún bien, hazme este servicio. Ten piedad de mí, que ardo y me consumo en este fuego. Ten piedad de mí, que desfallezco en este suplicio. Hija mía, ten piedad de mí, alarga tu mano y sácame de este lugar. Yo rehusé a causa de sus guardianes, pero mi madre insistió llorando. Hija mía, ayúdame, y no desprecies las lágrimas de tu madre. Acuérdate de mis sufrimientos el día de tu nacimiento, y no me abandones, que me estoy quemando en el fuego. Esta vez me conmovió, lloré, y experimenté un sentimiento muy humano y empecé a gritar y a sollozar de compasión. Los que estaban en mi casa se levantaron, encendieron las luces y me preguntaron la causa de tanto ruido. Les conté lo que había visto y tomé definitivamente la decisión de seguir el ejemplo de mi padre. La infinita misericordia de Dios me había dado la certeza del castigo que esperaba a los que quieren vivir en el pecado. Instruida así por una visión, esta dichosa Virgen nos enseña que la recompensa de las buenas obras es grande y los castigos de una vida escandalosa son espantosos. Tomemos también nosotros decisiones buenas a fin de poseer la felicidad eterna. Un anciano contaba esta historia que aconteció a un obispo para que por ella aumente nuestra confianza y nos entreguemos a las cosas de Dios para nuestra salvación. Se hizo saber al obispo que vivía con nosotros, y él mismo fue quien lo contó, que entre las señoras de la buena sociedad había 2 cristianas que vivían casi en la impureza. Esta noticia turbó al obispo. Temió otras cosas semejantes y se puso a suplicar a Dios, rogándole le aconsejara. Y he aquí que mereció ver. Después de la terrible y divina consagración, se acercaron todos para recibir los sagrados misterios, y el obispo veía tras los rostros el estado del alma de cada uno, y a qué clase de pecados estaba entregado. Los rostros de los pecadores eran negros, algunos estaban como quemados por el calor, con los ojos enrojecidos y sanguinolientos. Los justos estaban vestidos de blanco y tenían rostros luminosos. Los unos ardían y se consumían al recibir el cuerpo del Señor. Para los otros se convertía en una luz al entrar en la boca y iluminaba todo el cuerpo después de comulgar. Entre la multitud se encontraban gentes que habían abrazado la vida eremítica y personas casadas. El obispo los vio a todos de la manera dicha. Luego se volvió y empezó él mismo a distribuir la comunión a las mujeres para conocer el estado de sus almas. Vio también rostros negros, rojos y sanguinolientos, y rostros luminosos. Entre las mujeres se acercaron las 2 señoras que habían sido denunciadas al señor obispo. Para ellas había recibido de modo especial el don de leer en los rostros. Las vio, pues, acercarse a los sagrados misterios, revestidas de una vestidura blanca, con un rostro luminoso y digno. Cuando recibieron el cuerpo de Cristo, se volvieron totalmente resplandecientes. Por segunda vez el obispo volvió a empezar su oración habitual, y oró a Dios, pues deseaba muchísimo conocer el significado de las revelaciones que había recibido. Se le presentó un ángel del Señor que le mandó preguntarse lo que quisiera. El santo obispo quiso saber enseguida qué pasaba con aquellas 2 señoras. ¿Esa primera acusación es verdadera o falsa? El ángel le aseguró que era verdad todo lo que le habían dicho acerca de ellas. Y el obispo preguntó, pues entonces, ¿por qué al recibir el cuerpo de Cristo sus rostros resplandecieron y su vestidura blanca alcanzó un brillo extraordinario? El ángel respondió, se han arrepentido de su mala conducta y se han alejado de las ocasiones con gemidos y lágrimas y han hecho limosna a los pobres.
Por su confesión merecieron ser asociadas al número de los santos. Habían prometido no volver a caer en estos pecados si obtenían el perdón de sus culpas, y por eso han obtenido esa transformación divina, así como el perdón de sus faltas. En adelante viven en el buen camino, con piedad y justicia. El obispo dijo entonces que se extrañaba no de su transformación, esto ocurría con mucha gente, sino del don que Dios les había hecho, primero eximiéndolas totalmente del castigo y luego al dignarse concederles una tal gracia. El ángel le contestó: tienes razón al admirarte, pues no eres más que un hombre. Nuestro Dios y Señor, que es también tuyo, es por naturaleza bueno y misericordioso para con los que se apartan de sus propias faltas y se acercan a Él reconociéndolas. No les deja que vayan al suplicio, antes bien apaga su cólera contra ellos y se digna colmarles de honores. Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único. San Juan, capítulo 3, versículo 16. El cual, siendo los hombres sus enemigos, eligió morir por ellos mismos. Dios perdona a los que abandonan el pecado y se hacen siervos suyos por la penitencia, y les da a gozar los bienes que les tiene preparados. Sábete que ninguna falta del hombre es superior a su clemencia, y con tal de que por la penitencia y las buenas obras se borren las culpas pasadas, Dios es infinitamente misericordioso, conoce la debilidad de nuestra raza, la fuerza de las pasiones y el poder y la astucia del demonio. Perdona a los pecadores como a hijos suyos y espera con paciencia que se corrijan. Se complace de los que se convierten y acuden a su bondad como si de enfermos se tratase, les libra de sus penas y les da los bienes que tiene preparados para los justos. El obispo dijo al ángel: explícame por favor las diferencias de los rostros y en qué clase de pecados ha caído cada uno de ellos, para que así me vea libre de mi ignorancia. El ángel le dijo: los que tienen el rostro radiante y alegre son los que viven sobriamente en castidad y justicia. Además son sencillos, compasivos y misericordiosos. Los que tienen el rostro totalmente negro son esclavos de la fornicación y de los malos deseos. Se entregan a las malas acciones y a toda clase de delitos. Los que aparecen enrojecidos y sanguinolientos viven en la impiedad y la injusticia. Son calumniadores, blasfemos, mentirosos y asesinos. El ángel siguió diciendo: ayúdale si deseas su salvación. Has merecido alcanzar lo que pedías en tu oración, la visión de las faltas de tus discípulos y la posibilidad de hacerles mejores, invitándolos a la penitencia por consejos y súplicas. Todo ello por aquel que ha muerto por ellos y ha resucitado de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Puesto que tienes celo, fuerza y amor para con Cristo, tu Señor, vela sobre ellos para que se aparten de sus pecados y se vuelvan hacia Dios. Muéstrales claramente a qué clase de pecados están sometidos, para que no desesperen de su salvación. Las almas que se arrepienten y se vuelven hacia Dios se salvarán y participarán en el banquete del siglo venidero, y tú alcanzarás una recompensa muy grande, imitando a tu Señor, que dejó el cielo y vivió en la tierra para la salvación de los hombres. Decía uno de los padres: hay tres cosas que son preciosas para los monjes y a las que debemos acercarnos con temor, temblor y gozo espiritual. Son la participación en los sagrados misterios, la mesa común y el lavatorio de los pies. Y ponía este ejemplo: un día, un venerable anciano que tenía visiones comió con varios hermanos, y mientras comían, el anciano, que estaba sentado a la mesa, vio en una aparición que unos hermanos se alimentaban de miel y otros de pan y otros de estiércol.
se extrañó en su interior y se puso a rogar a Dios: Señor, revélame este enigma. En esta mesa se pone la misma comida para todos, pero a la hora de llevársela a la boca parece transformarse. Los unos tienen miel, los otros pan, otros estiércol. Y una voz que bajó del cielo le respondió: los que comen miel son los que en la mesa se sientan con respeto, temor y alegría espiritual. Oran sin cesar, y su oración sube como incienso a Dios. Por eso comen miel. Los que comen pan son los que reciben los dones de Dios con acción de gracias. Los que comen estiércol son los murmuradores que dicen: esto es bueno y aquello es malo. Hay que evitar estos pensamientos y glorificar a Dios ofreciéndole nuestra alabanza con el fin de cumplir el texto de la Escritura. Por tanto, ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31.